Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con otro nombre propio de la actualidad de básquet del Real Madrid, que no es otro que el de Pierre-Henry, base de Baskonia, actualmente nombre propio de la actualidad blanca, mediante la información de la página web de básquet encestando.es, la cual informa de que el Real Madrid tiene como prioridad su fichaje. No voy a entrar en si es más o menos cierto, que me parece interesante al final el debate de jugadores que tengan nivel, que estén de moda en cierto modo dentro del panorama del básquet continental, y creo que algunos aspectos, ahora lo vamos a analizar, pueden encajar, y también pienso en otros que no pueden encajar. Por lo tanto, si os parece, vamos a ir haciendo un pequeño análisis de lo que es este jugador, de lo que es su perfil, y a partir de ahí cada uno yo creo que podemos sacar conclusiones de si casa o no con lo que requiere el puesto de base para el conjunto de Pablo Laso. Tras estar en distintos equipos medios de la Eurocup, ya lo sabéis, Tofas Bursa, Unis Kazan sobre todo en última instancia, llegó a Baskonia como un jugador en panorama B o en perfil B sin gran renombre y en una etapa más o menos madura de baloncesto. Es un jugador que le considero con el nombre propio de anotador. Sin ser un tirador fiable al 100%, no hay más que ver sus estadísticas en carrera, tiene muy buenas manos para pasar y robar. Físicamente es un jugador superior con respecto a sus pares. Es un jugador fuerte, es un jugador que cubre bien, que le cuesta, ¿no?, al base rival meter mano porque tiene muy buenos brazos y tiene muy buen tronco para cubrir, muy buen cuerpo para cubrir en este caso el balón. Aquí viene a continuación uno de los problemas que yo veo, que es el exceso de bote y siendo individualista a veces fuerza un tanto las jugadas, aunque sí que es cierto que mediante su talento al final las define en varias ocasiones. Situaciones críticas que parece que va a perder bola, pues al final las define con una falta, con un 2+1, con un punto positivo de alguna manera para su equipo. Entonces es un jugador que ahí sí que genera distintas disyuntivas. La cuestión es que hoy en día es un jugador que estamos viendo de manera cercana al jugar en Baskonia, y si por perfil encaja. A mí me parece que genera situaciones, al igual que otros bases, por su fuerza y su contundencia, pero que a veces le veo un poco jugador perfil anárquico, un jugador que excede su juego por encima del colectivo, es un jugador que en defensa, cuando tiene actitud, su cuerpo le permite estar encima de los bases rivales y es un muy buen ladrón. Eso está muy bien para poder correr, generar ritmo de baloncesto, pero no sé y no termino de ver que sea a lo mejor el base que más nos convenga, ¿no? Otros bases que han sonado de alguna manera como Wade Baldwin, Vasilije Micic, por ejemplo, me encajarían más por perfil y por necesidades del equipo. Pero bueno, ya os digo que desde luego si llega al Real Madrid yo no le haría ascos. Acompañando tanto a Hurtel como a Locen puede ser una buena opción. No nos saldría barato, ni mucho menos con Baskonia de por medio. Pero al final es un jugador que se está haciendo a la liga, lo cual eso ya es algo muy positivo. Y que está en su momento de crecimiento más álgido. Por lo tanto, no jugaríamos un poco al azar de ver cómo se adaptaría al Real Madrid, a lo que es la liga, a lo que es la máxima competición, porque ya está tocando esa carta, está jugando esas partidas y lo está haciendo de manera bastante óptima. Y es verdad también que a lo mejor su situación contractual, dentro de que Baskonia nunca pone las cosas fáciles, sí que es más sencilla con respecto al resto de equipos top de Euroliga. Por lo tanto, tiene cara A, cara B, es un fichaje que a mí no me termina de convencer 100%, no me termina de convencer en cuanto sea lo que necesitamos, pero a mí sí que me parece un jugador que tiene calidad, que tiene capacidad física y puede hacer buenas cosas en el equipo. Así que espero vuestros comentarios, ver qué es lo que opináis de esta opción y a lo mejor haremos, porque es algo que tenía en mente, otro nuevo casting de bases, no información, sino casting de bases que a mí me sugieran algo bueno para lo que requiera el Real Madrid del futuro, que además, oye, pues creo que a todos nos gusta un poquito el salseo en ese sentido. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.